Nuestro Padre Celestial, nos acercamos ahora, oh Dios, al centro de la adoración de esta reunión. Y es cuando tu santa palabra nos será una vez más predicada y enseñada. Oh Señor, líbrame a mí de cualquier error que pueda confundir a mis hermanos y concede, oh Señor, a todos los que escuchan un corazón humilde y atento para que juntos entonces todos, oh Señor, podamos honrarte a ti, mis hermanos escuchando y yo exponiendo tu palabra, y tu Espíritu Santo, oh Señor, convenciendo los corazones, porque tu palabra, Señor, nos muestra que aún estamos necesitados de ti, pero tú no nos dejas solo, sino que ella es la que nos guía y tu Espíritu Santo trae el convencimiento. Santifica a tu pueblo y, oh Señor, salva a los que pueden estar aquí sin Cristo o que se están engañando a sí mismos. Oh Señor, ten misericordia, muéstrales sus pecados, pero guíales a la cruz del Salvador. En su nombre oramos. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Vamos a continuar con la serie en Santiago. Vamos a buscar Santiago capítulo 1. Epístola de Santiago. Vamos a leer en el capítulo 1 a partir del versículo 2. Y vamos a leer hasta el versículo 15. Bien, dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esa es la palabra del Señor y el Señor bendiga esta meditación. Hermanos, hemos estado estudiando estos primeros versículos de la epístola de Santiago, pero realmente el tema desde el versículo 2 hasta el versículo 18, que ya lo veremos la próxima semana, el tema que él está presentando es el de las pruebas. Como también habíamos considerado en su momento, recordemos que lo que Santiago quiere mostrarle a la iglesia, a estos que estaban
en la dispersión, eran hermanos que por causa del Evangelio tuvieron que salir de Jerusalén. Entonces estaban viviendo en varios lugares, estaban siendo perseguidos por causa de la fe. Entonces Santiago, como ese pastor que cuida a su rebaño que el Señor le ha otorgado, lo que está haciendo es pastoreándoles. Y les está hablando, inspirado por el Espíritu Santo, de cómo ellos debían ahora enfrentar las pruebas. Y eso es lo que hemos estado estudiando, hermanos, nuevamente, es para que nosotros también en este tiempo, al contextualizar esa situación a nuestro momento, podamos también entender cómo Dios espera que el creyente enfrente las pruebas. Porque la vida cristiana es eso, hermanos, es un constante de pruebas en nuestra vida. Ahora, lo que vamos a ver, hermanos, el día de hoy, es que al no abordar la prueba correctamente, se convertirá en una tentación. Y la tentación también, si no se resiste, llevará al pecado. Y como decía un hermano, un puritano, decía, vamos a ver en este pasaje la genealogía del pecado. Cómo es que el pecado surge o cómo actúa en la vida de una persona. Entonces, ese es el gran tema. Por un lado, lo que Santiago espera entonces, como él ha hablado, es que el creyente en medio de la prueba esté gozoso. Pero sabemos que ese gozo es el que produce el Espíritu Santo, que le da paz al creyente, le da madurez. También se espera que nosotros podamos actuar con sabiduría, pidiendo al Señor, Señor, en esta prueba, muéstrame cómo tú esperas que yo reaccione, o qué es lo que usted está actuando en mi vida a través de esta prueba. Y también, como veíamos la semana pasada, porque de esos hermanos habían muchos que habían perdido sus bienes, que eran aquellos que estaban pobres, y que él les decía, en medio de esas circunstancias, recuerde, la riqueza suya es su exaltación, lo que usted ha recibido por Cristo. Y a los ricos también les decía, y hermanos, ustedes también recuerden, la prueba de los ricos, como veíamos, era su riqueza, porque al depender, poner toda su esperanza en la riqueza, se podía volver un tropiezo para ellos. Entonces Santiago les dice, recuerde su humillación. ¿Y cuál era su humillación? Saber que su vida es breve, y también que todo lo que usted tiene se puede esfumar, es pasajero. Su esperanza, su mayor riqueza también debe estar en Cristo. Para ambos ese era el mensaje. Entonces la conclusión en esos primeros versículos era esta: cuando usted haya atravesado la prueba correctamente, usted será bienaventurado, porque ha demostrado entonces que su fe es verdadera, que usted está madurando y está creciendo, y no es, como Santiago dice, una persona de doble ánimo, que eso lo que significa es de dos almas. Una persona que actúa de una manera cuando podríamos decir todo está bien, pero que cuando está la adversidad es otra persona. Eso es lo que dice, no puede ser inconstante, sino que esa fe se demuestra fiel en todo momento, ya sea en lo bueno o en lo adverso. Y cuando atraviesa esa prueba, la soporta, usted mostrará entonces que realmente es alguien que tiene vida eterna, porque está actuando como se esperaría de un creyente. La visión del mundo, hermanos, es muy diferente a lo que nosotros estamos hablando, porque la felicidad, como vamos a ver ahora, Santiago va a decir que esa es la bienaventuranza, soportar las pruebas. Pero la visión del mundo, ¿cuál es? Que usted es feliz si hay ausencia de problemas. Entre menos problemas, mientras más haya una comodidad externa, usted es dichoso y feliz. Pero lo que vemos que Santiago está hablando es totalmente diferente, y sabemos que él habla inspirado por el Espíritu Santo. Por eso entonces nos ponemos nosotros los lentes de la Escritura y vamos a ver que la verdadera felicidad, la verdadera bienaventuranza, no se encuentra esquivando el fuego de la prueba, sino que al contrario, él dice, cuando usted la soporta, ahí es donde viene el gozo, porque como vamos a ver, la conclusión será esa, porque se demuestra que usted tiene la corona de la vida. Y eso es decir, que realmente usted ha nacido de nuevo y tiene la vida eterna. Entonces son solamente dos puntos, son solamente dos puntos los que vamos a ver. Uno es soportar la tentación, trae la vida. Y el segundo es seguir los malos deseos,
traerá la muerte. Y ese es el título del sermón también, voy a decirlo al inicio: vida y muerte. Entonces vamos a ver el primer punto: soportar la tentación trae vida. Entonces un hermano dijo, Matthew Henry dijo: un cristiano probado es un cristiano coronado. Versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta, y esa palabra es que persevera en la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces ya vimos cuál es el contexto. Sabemos, los hermanos están pasando por diversas pruebas. El contexto más cercano estaba hablándole a los ricos y a los pobres: a los ricos en su prueba de pobreza y a los ricos en su prueba de riqueza. Y él les dice: cuando hayan soportado esas pruebas, serán dichosos. Ahora, hermanos, esa palabra con la que inicia el versículo, bienaventurado, ya nosotros podemos asociarlo a aquel discurso del Señor en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5 hasta el capítulo 7, que fue el Sermón del Monte, y que inicia con las bienaventuranzas. Esa palabra, la palabra en el griego es makarios, y lo que es un adjetivo, lo que significa que básicamente la persona es feliz o gozoso. Pero eso es lo importante: pero no basa su felicidad en circunstancias positivas, porque esa es la visión del mundo. Soy feliz mientras todo esté bien, pero lo que esta palabra apunta es que no se está basando en eso, sino que la idea es que no se va a ver afectado esa dicha o ese gozo por el entorno. Ya desde ahí a nosotros nos va marcando la diferencia. Lo que significaba era entonces que puede estar alrededor mío las cosas externas, como en el caso de los hermanos en pobreza, siendo perseguidos, perdiendo sus bienes, pero eso no debía afectar la felicidad de ellos, la bienaventuranza de ellos. De hecho, hermanos, en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 y versículo 12, el Señor terminó con esas palabras, esa primera sección. Él dijo: gozaos y alegraos. Nuevamente, la idea de gozarse dice: porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y lo que él estaba diciendo ahí era: cuando ustedes viven según lo que ahora el reino de Dios significa, usted va a padecer persecución. Pero cuando eso ocurra, y es lo que les dice entonces en el versículo 12, usted debe gozarse y usted debe alegrarse. Y eso es lo mismo que Santiago acá quería reflejarle a los hermanos, que su felicidad entonces no va a depender de esa prueba, que pasa la prueba y estaré feliz, porque eso es lo que nosotros podríamos pensar, pero no se basa en eso. Si no sabemos a lo que apunta hacia el final, hermanos, que es donde debe estar la motivación del creyente. Nosotros queremos entonces ser de esos que pueden pasar de una manera bienaventurada en medio de las pruebas. Porque el Señor decía entonces: cuando usted se duele por el pecado, cuando usted ese pecado lo lleva entonces a lamentarse que ha pecado contra el Señor, y usted experimenta una humildad de reconocer: necesito ser instruido del Señor, tengo hambre y sed de justicia, y busca ahora la pureza del corazón, busca la misericordia, tiene un espíritu de pacificación, llega a ser misericordioso, un pacificador. Cuando una persona vive así, el resultado entonces es ese: sufrirá persecución, que era lo que los hermanos estaban atravesando. Pero entonces Él les dice: cuando usted haya resistido la prueba. Ahora, la palabra resistido ya habíamos comentado en otro momento. Esa palabra es la que se utilizaba para referirse a cuando un metal era probado a fuego para obtener su pureza y su solidez. Entonces, nuevamente el hermano les está diciendo: cuando usted está siendo, por medio de las pruebas, purificado y está siendo transformado por medio de todas las circunstancias que le están en este momento, que está enfrentando, ahí es donde se va a manifestar entonces qué clase de fe es la que tiene. Porque eso es lo que el creyente anhela: poder ser probado, pero resistir. Que realmente cuando lo atraviese sea demostrado que esa fe que él decía tener en el momento de la prueba
se mostró que sí era verdadera, que no era de aquellos que cuando llega la persecución, la angustia, desiste. Ahora, es lo mismo que Pablo le dijo a Timoteo. En Timoteo 2:15 le dijo: procura con diligencia presentarte a Dios, y él le dice: aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué quería decirle Pablo a Timoteo? Usted tiene que ser aprobado por Dios. Y es lo mismo, nuestras pruebas, hermanos, lo que buscamos es que el que nos apruebe sea Dios, no los hombres. No que ellos vean cómo yo actúo en medio de la prueba, sino que el Señor vea y me encuentre aprobado en medio de esta circunstancia en la cual estoy resistiendo. Pero lo difícil es eso, hermanos, reconocer que podría haber alguien que no pase la prueba, que sea más bien reprobado. Como Pablo hablaba en 1 Corintios 9:27, dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, o la palabra es reprobado también. Y esa era la idea. La vida cristiana es como una carrera, como un atleta que se abstiene de todo, que hace sacrificios, que se acostumbra más bien a las dificultades, y ese atleta por una corona incorruptible, dice, pero el creyente por una corona mucho mayor. Más bien lo que queremos es no ser hallados eliminados en este caminar. En medio de las pruebas no quiero ser hallado eliminado, descalificado, sino quiero más bien ser encontrado perseverando. Que ese era el término también que usaban cuando alguien iba a tomar un examen. Los médicos griegos en ese tiempo pasaban esa prueba para poder al final ejercer su graduación, o recibir su graduación y ejercer su profesión. Así es el creyente: atraviesa la prueba, es probado para luego recibir su graduación, lo que es la corona de la vida, que se demuestra que sí era una fe verdadera. Porque eso es lo importante, hermanos, que la fe que no se prueba, ese es el punto en su vida cristiana. ¿Cómo se va a demostrar si usted es verdadero si su fe no es probada? Las pruebas van a demostrar eso. Cuando usted la atraviesa, que tiene una fe verdadera, no una fe falsa que no tiene valor, sino que realmente está fundamentada en la verdad. Y eso, cuando usted atraviesa una prueba, hermanos, todos aquellos que lo han hecho pueden dar testimonio en esta mañana. Eso trae gozo a la vida de uno. Cuando usted dice: he honrado a mi Señor. Y es Dios que le está sosteniendo en medio de esa circunstancia, pero usted está actuando con su responsabilidad. Ahora, es bendecido entonces el que atraviesa la prueba y la resiste, porque podría ser que alguien la esté sufriendo, pero no saldrá bendecido, precisamente porque será reprobado. Durante la prueba, también recordemos esto, hermanos: el creyente se acerca más a Dios. Podemos nosotros estar caminando hoy con el Señor, pero cuando viene esa circunstancia, hermanos, y usted puede dar testimonio también, es cuando más usted ha estado cerca del Señor para soportar y para resistir, porque de Él es que vendrán las fuerzas para que el creyente persevere. Por eso, hermanos, el Señor nos hace bien a través de las pruebas. Por eso no debemos huir de ellas, sino más bien perseverar. Porque Dios realmente, debemos entender eso, en medio de las pruebas no está interesado en ver al creyente fracasar. Él desea ver al creyente madurar. Esa es nuestra meta, la estatura del varón perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Triunfar en la prueba, hallarnos nosotros aprobados, como Pedro decía en su primera carta, capítulo 2 y verso 20, dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Dice: mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Haciendo lo bueno, ¿qué es, hermano? Cuando usted entonces camina esa vida de piedad. Cuando el creyente vive según los mandamientos del Señor, es cuando vendrá la prueba. Y como dice aquí, entonces más bien eso será aprobado delante de Dios. Ahora él sigue diciendo en el versículo 12, dice que recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora, hermanos, estaba leyendo un poquito que los romanos, ellos entregaban varias coronas. Y como habíamos visto en Apocalipsis en su momento, esa palabra es estéfanos, la palabra coronas. Y entre esas coronas estaba la corona cívica, que era cuando un soldado salvaba a otro soldado romano en la guerra. O había una corona que era la corona muralis, que era para aquel soldado romano que era el primero en escalar una muralla.
o la corona que se entregaba a un general que regresaba victorioso de una gran batalla. Estos hombres se gozaban en este tipo de coronas. Pero Santiago les está diciendo a los hermanos, hay una mejor que esa, que es la corona de la vida. Porque esa corona, hermanos, lo que va a demostrar, o a lo que apunta, porque esa es una comparación que él está haciendo. Es decir, que el creyente que ha soportado la prueba tiene la vida eterna. Eso es. Recordemos que el tema general de Santiago, él habla de cómo la fe se demuestra que es verdadera. Porque aquí no estamos hablando que soporto prueba y obtengo vida eterna. No es eso. Porque nuevamente no ese es el tema de Santiago. El tema de Santiago es que esa fe que el creyente ha confesado, cuando se ha probado, se demuestra que es verdadera y tiene vida eterna, porque es una fe verdadera. No soporto la prueba para tener vida eterna, porque eso sería negar la justificación solo por la fe en Cristo y hacerla por obras. Pero es esa corona de vida que se ha prometido a todos los que tienen el amor de Dios reinando en sus corazones. Porque Él dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y recordemos, desde Éxodo 20, cuando Dios entrega la ley, Él dice, hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan o cumplen mis mandamientos. Y el Señor dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ese es el punto. Si usted ama al Señor, si el creyente ama al Señor en medio de la prueba, Él será fiel al Señor. Y se demostrará entonces soportando la adversidad. Pero es porque el amor de Dios ha sido derramado en el corazón del creyente. Y Dios le entregará la corona de la vida. Y eso es lo que nosotros vemos, hermanos. Anteriormente habíamos hablado de la bondad de Dios al dar sabiduría. Cuando el creyente está atravesando la prueba y necesita sabiduría para saber cómo atravesarla, dice que habíamos visto que Dios da generosamente, sin limitarlo. Y aquí ahora Él está diciendo que atraviesa la prueba, Dios da esa sabiduría, pero Dios ha prometido la vida eterna también. Ahí vemos la bondad del Señor. Y esta vida, hermanos, como hemos leído en la epístola de Juan también, se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan 1:2 dijo, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y os anunciamos la vida eterna. Y dijo Juan, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Está hablando de Jesús. Jesús es la vida eterna. Y eso es lo que Dios promete entonces a los que le aman, estar con su Hijo amado. Una versión de la Escritura entonces resume o traduce más bien este versículo 12 de esta manera: al que soporta las dificultades, Dios lo bendice, y cuando las supera, le da el premio y el honor más grande que pueda recibir, la vida eterna que ha prometido a quienes lo aman. Ese es el primer punto, hermanos. Soportar la tentación apunta a una fe verdadera, tener vida eterna. Ahora, el segundo punto es lo que producen los malos deseos, la muerte. Porque ahora vea lo que Santiago dice en el versículo 13 al 15. Cuando alguno es tentado, entonces, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Muy bien, el creyente entonces que pasa la prueba es bendecido, pero el que no la pasa, hermanos, ahí es donde es tantas veces difícil que una persona pueda reconocer su falta de fe en Dios cuando no ha atravesado cuando no ha atravesado la prueba como debía ser. Porque vamos a ver entonces que cuando esa prueba no es llevada correctamente, se transforma en una tentación para dudar del Señor. Y ahí es cuando la falta de fidelidad y confianza en el Señor nos llevará a pecar contra Él. Lo que Santiago quería decir en el versículo 13 era esto: que podía haber algún hermano entre los de la dispersión a los cuales Él les está escribiendo, que estaban diciendo eso, que la tentación que estaban, o que la prueba que estaban pasando era una tentación de Dios para ellos. Y por eso Él les va a decir: Dios no puede tentar
Dios no produce la tentación, no es Dios el que la origina. Porque ya hemos visto, en primer lugar, ¿para qué son las pruebas, hermano? Ya hemos visto, Dios la concede para nuestra madurez. Ahora, esa es la sabiduría que uno debe tener para entenderlo en el momento de la prueba. Pero entonces Santiago les decía, no piense que esa prueba es para tentarlo, para hacerlo caer. Recordemos más bien, hermanos, es fortalecernos, perseverar. Pero cuando no se lleva correctamente, ¿qué es lo que muchas veces hacemos? Precisamente lo que aquí Santiago estaba apuntando, culpar a alguien. Y en este caso estaban inclusive culpando a Dios, diciendo, es Dios el que quiere que yo peque. Y actuamos de esa manera, nunca nos vamos a señalar a nosotros, diciendo que es por mi responsabilidad que yo he pecado contra el Señor, sino que empezamos a hablar, inclusive, pequé en esta circunstancia, caí en esta tentación por esta persona. O debido a las circunstancias, al entorno, fue que yo pequé contra el Señor. Por ejemplo, alguien dice, cuando está haciendo mucho calor me pongo tan enojado que no me hable porque voy a pecar. Entonces ya estoy culpando a alguien externo y no puedo ver el pecado que hay en uno. Así es cuando nosotros hablamos de la providencia y estamos culpando a Dios indirectamente. Recordemos desde el libro de Génesis, cuando Adán pecó. Había una prueba ahí para él, pero él no la abordó correctamente y pecó. ¿Y qué fue lo que dijo? No habló de él, de su irresponsabilidad, sino que inmediatamente culpó a la mujer. Pero él dijo, pero fuiste tú que me diste a esa mujer, la mujer que me diste. Entonces nuevamente culpando a otro. O el rey Saúl, cuando Dios le mandó, debía ser probado al destruir a un pueblo. Y Dios decía, si usted lo destruía, iba a ser establecido en el reino para siempre. Pero ¿qué hizo? Desobedeció, no mató a todos. Y cuando el profeta lo confrontó y le dijo, usted no obedeció, Saúl dijo, fue el pueblo. El pueblo fue el que quiso dejar con vida a lo mejor de las ovejas. Nuevamente se estaba excusando él mismo. Pero ahora, hermanos, y Santiago lo va a hablar más adelante, tenemos el caso de Job, de la gran prueba que pasó Job, cuando perdió todas sus posesiones, cuando perdió todos sus hijos, 10 hijos, en un momento. Y Satanás quería entonces tentarlo, agarrar esa prueba para tentarlo. ¿Y qué era lo que Satanás quería? Que blasfemara contra Dios. Y en Job 1:21, estas fueron las palabras de Job en ese momento. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Llevó correctamente la prueba. No cayó en la tentación de blasfemar contra Dios. Pero Satanás vuelve, hermanos, y ahora por medio de la mujer le dice, en Job 2:9, entonces le dijo su mujer, la mujer de Job, ¿aún retienes tu integridad? Cuando ya Job estaba con una sarna maligna, y le dice, maldice a Dios y muérete. ¿Y qué contestó en el versículo 10? Y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. Entonces, hermanos, la prueba vendrá, hermanos, pero si no se aborda, como dice aquí, si no se resiste y se soporta como debe ser, se convertirá en una tentación para dudar nosotros y pecar contra el Señor. Y nuevamente, no seremos nosotros el culpable. Ese es el engaño del pecado. Veremos que es debido al comportamiento, las circunstancias de otro que me llevan a mí a no ser fiel en lo que debería hacerlo. Y eso es importante, hermanos, porque realmente cuando se aborda una situación de pecado en la vida del creyente, eso es lo que ocurre. Realmente eso que el Señor nos está revelando acá es lo que ocurre. El creyente, si no lo lleva correctamente, empezará a poner a otros responsables y no se verá a sí mismo. Pero es lo que Santiago va a hacer. Les dice, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie. Entonces, aquí primero Él nos está hablando de la santidad de Dios. Entonces tiene que descartar eso. Dios no lo va a guiar a usted a pecar porque Dios es santo. Levítico 19:12, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y Habacuc 1:13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Entonces no es Dios el culpable, porque Él es santo. Ahora, hermanos,
¿A quién identifica la Biblia como el tentador? En 1 Tesalonicenses 3:5 dice: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. Otra vez, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Ahora, el contexto ahí era exactamente lo mismo. Los hermanos en Tesalónica sufriendo persecución por causa de Cristo, y Pablo quiere saber, ¿están siendo fieles? No vaya a ser que el tentador los pruebe y vayan a pecar contra el Señor. Quería encontrar los fieles. Entonces ahí vemos por un lado más bien, que hay un tentador, Satanás. No lo descartamos. Pero, hermano, lo que Santiago va a enfatizar acá es la condición del corazón nuestro. Porque el versículo 14 dice: sino que cada uno es tentado, no es Dios. En este caso, es cada uno cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y entonces esa concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces esta es la afirmación. Si el creyente no está reaccionando correctamente en medio de la prueba y está pecando contra Dios, ¿quién es el responsable? ¿Dios o él? ¿Dios o el hombre? Claramente es el hombre, hermano. Nuestra propia concupiscencia. Esa palabra, hermanos, lo que apunta o lo que quiere decir es nuestro propio malo deseo, nuestra pasión desordenada o nuestra propia codicia. Cada uno es tentado cuando de su propio malo deseo es atraído y seducido. Ahora, hermanos, vean qué interesante. Las palabras que se utilizan acá para hablar de ser atraído y seducido eran las que se utilizaban al momento de la caza, o más bien se aplicaba cuando la persona podía o colocaba una carnada para sacar un pez, por ejemplo. Se utilizaba en ese contexto, ser atraído y seducido. Ese era el uso que se daba. Entonces, ¿qué es lo que significaba? Lo que está diciendo Santiago es que es como ese momento, cuando una carnada es lanzada, el cebo, digamos, es lanzado. ¿Y qué es lo que se espera? Que el pez llegue y coma la carnada. Y una vez que cae en la carnada, lo jala y es arrastrado y seducido. ¿Pero por qué? Porque cayó. Y después, ¿qué sigue? La muerte de esa presa. Ahora, eso es lo que quiere aplicar a la vida del creyente. ¿En qué sentido? Es lanzado, hermanos, esa carnada, nuestra propia concupiscencia. Y es el creyente mismo el que va a caer o no en ese malo deseo que él tiene. Pero, hermanos, lo increíble que aquí él está diciendo es que el que lanza la carnada es el mismo creyente, porque es mi mismo deseo por el cual yo mismo me voy a casar. O sea, voy a ser seducido por ese deseo mismo que hay en mí. Que si yo no lo abordo correctamente, eso es lo que va a producir. Caeré en la trampa. Ahora, hay un ejemplo claro en Proverbios 7, y en versículos 6 al 23, que es esa relación del pecado de la persona. Ahora, no lo voy a leer, hermanos, porque por cuestión de tiempo, pero está ahí en Proverbios 7, versículos 6 al 23, que es cuando el hombre casado es seducido por una mujer ramera, dice en el proverbio. Y ese es el punto, que es seducido de una manera sutil. Poco a poco es llamado. Se tira el cebo y ese hombre cae en la trampa. Pero recordemos, aquí lo que está apuntando es que mi propio malo deseo me va a llevar a mí a caer, a ser seducido y arrastrado por ella. Por eso es que nosotros afirmamos cuando Jeremías dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Así es el corazón del hombre, hermanos, que sin saber nosotros nos engaña a nosotros mismos. Pero lo terrible es esto, que una vez que se ha caído, entonces, como dice el versículo 15, dice: entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ese deseo interno, esa mala pasión, ese deseo desordenado, cuando se coloca entonces
Y se le da, se empieza a meditar, se empieza a considerar y es seducido el hombre. El hombre y la mujer son seducidos. Y ya no solamente es un deseo, sino que se convierte, eso es lo que Santiago está diciendo, ahora ya es arrastrado porque ahora es una acción en lo que se convierte, en un acto pecaminoso. Dio a luz el pecado. Y es cuando decimos, fui seducido por mi deseo y mentí. Fui seducido por mi deseo y forniqué, o robé, o llegué a estar enojado, el pecado que sea, hermanos, cuando el hombre es seducido. Empieza con un deseo, se convierte en una acción, pero lo terrible, hermanos, es que cuando eso se repite una y otra vez, es cuando vemos que ya hay un hábito en la persona y ya es esclavo de su pecado. Y por un lado, la paga del pecado es muerte, como dice la palabra del Señor. Pero recordemos, Santiago le está hablando a creyentes y el creyente no perderá su salvación porque está segura en Cristo. Pero hermanos, el pecado puede dañar nuestras relaciones y el pecado daña, mata nuestra vida espiritual. Ahí es donde el creyente tiene que luchar en esas pruebas, porque el pecado eso es lo que está haciendo. Produce muerte, no va a producir nada bien. Cuando usted y yo pecamos contra el Señor, lo que dice es que se está concibiendo muerte y habrán consecuencias. Ese es el punto de lo que el pecado produce. Y recuerde, somos seducidos por nuestros propios malos deseos. O sea, el Señor le había dicho a una iglesia, a la iglesia en Sardis, en Apocalipsis 3:1, conozco tus obras, tienes nombre de que vives y estás muerto. Nuevamente le estaba hablando a una iglesia, porque el pecado, hermanos, nos seduce y llega, como dice Hebreos, a engañarnos y producir dureza del corazón. La prueba que es para nuestra madurez, para crecer, soportar y avanzar, cuando es mal llevada, entonces puede llevarnos a la tentación. Y esa tentación, si no se resiste, como vamos a ver, nos llevará a pecar contra el Señor. Por un lado, entonces, el hombre sin Cristo, eso es lo que ocurre en su vida. Sus deseos lo están gobernando, se convierte en una acción y vive practicando el pecado. Y la paga de eso será la muerte eterna. No muerte física, aunque en algunos casos lo lleva, y es el juicio de Dios, pero lo que en ese caso para el no creyente sería la muerte espiritual, la condenación en el infierno, como dice la palabra. Pero el creyente es donde nosotros debemos estar entonces atentos, hermanos, a no dar lugar entonces en medio de la tentación. Por eso es que el Señor oraba, o el Señor enseñaba más bien en la oración del Padre Nuestro, que Mateo 6:13 decía, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Nuevamente, el sentido ahí es que me guarde de la tentación. Cuando dice no me metas en tentación, el sentido es que Dios me guarde de caer en tentación. ¿Por qué? Porque ahora entiendo, hermanos, este pecado, si cedo a la tentación, traerá muerte. Y ahí es donde podemos ver testimonios de hombres fieles al Señor, en el caso de un ministro, que cedieron al pecado y sufrieron muerte porque se vieron afectados en el servicio que le daban al Señor. Familias pueden ser afectadas por el pecado. Las relaciones entre miembros de la iglesia por el pecado, si no se resistió a la tentación, llega y produce la muerte. Por eso, hermanos, la importancia de no jugar con el pecado y reconocer que cuando estoy tentado es cuando más debo acudir al Señor. La falta de santidad me puede llevar a pecar contra el Señor. Una mirada, un cumplido, un halago, un mensaje por acá, una llamada, un salir, estar en un ambiente solos y puede consumarse el pecado. Proverbios 9:17 dice, y el pan comido en oculto es sabroso. Ese es el pecado, hermano. Lo seduce, nadie lo sabrá, hágalo a escondidas y lo va a disfrutar. Pero nuevamente recuerde, es muerte lo que usted va a recoger si persiste en esto. Si no resiste esa tentación, deseos secretos, pecados que nadie me ve, solo yo, soy seducidos por ellos secretamente y me llevan a pecar contra el Señor. No juegue con el pecado porque eso traerá consecuencias. Puede destruir su vida. Todo lo que usted haya avanzado en el Señor, en segundos, en minutos, tirarlo a la borda por causa del pecado. En el creyente sí habrá restauración y perdón, pero hermano, ¿vale la pena el pecado? ¿Vale la pena que usted tire a la borda todo lo que el Señor le haya concedido en su gracia por no estar firme en la tentación?
Por eso el Señor nos da la respuesta. Y ese es el ejemplo que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Aquel que fue tentado también, que por eso Él se identifica como nosotros. Porque ser tentado no es pecado, hermanos, sino que como estamos viendo es cuando somos seducidos y atraídos por el pecado. Pero el Señor en su tentación en Mateo 4, cuando experimentó la tentación del diablo, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y conocemos el relato, hermanos. En otras 2 ocasiones más Satanás llegó igual a tentarlo, pero la respuesta del Señor siempre fue: escrito está. Y esa es la respuesta que el creyente debe tener. La palabra del Señor es la que debe estar abundando en nuestra vida, para que cuando llegue ese momento de tentación y de prueba, usted pueda recordar lo que el Señor ha dicho en su palabra. Y eso le dará a usted la salida. Resistirá usted al diablo y dice: huirá. En la vida del Señor así ocurrió. Lo dejó, pero sabemos, toda la vida de nuestro Señor fue de una constante tentación del enemigo. Pero el Señor fue fiel, se mantuvo fiel hasta el final. Y por eso es que Él dice que se identifica con nosotros. En su humanidad se identifica con cada uno de nosotros cuando pasamos por las pruebas y por la tentación. Ahora, ¿a quién debemos acudir? Exactamente, a Él, porque Él sabe lo que estamos atravesando. Pero nuevamente nos ha dejado los medios para poder entonces enfrentar esa tentación a través de su santa palabra. Por eso, hermanos, todo lo que estamos estudiando estas semanas acerca de las pruebas, ahora de la tentación, el Señor nos está preparando a cada uno de nosotros de alguna u otra manera para esos momentos. Por eso es que debemos recordar lo que dice en su palabra, para poder perseverar, soportar, ser pulidos como el oro, como el metal. Y al final esa fe se demuestra, es una fe verdadera, que está creciendo, que está madurando. Y ahí es donde usted puede recibir la bendición del Señor en lo que usted esté realizando para el Señor, en su rol, en su hogar, en su trabajo, en su vida espiritual. ¿Por qué? Porque usted está venciendo. Tiene la certeza de la corona de la vida. Esa es la promesa que el Señor entonces ha concedido a los suyos, la corona de la vida, cuando esa prueba es llevada bien. Pero nuevamente, si usted es alguien que hoy no está en Cristo, y esto es lo que el pecado hace en su vida. El pecado lo seduce, pero nuevamente es algo que está en usted. Son sus malos deseos, sus malas pasiones, sus pasiones desordenadas. Y lo atraen y lo seducen una y otra vez, hasta que eso es el hábito y lo constante en su vida. El único que puede libertarlo de esto es el Señor Jesús. Él dijo: usted conocerá la verdad y esa verdad lo libertará. Por eso la invitación es: acuda al Señor Jesucristo, porque eso es lo que promete que Él hará. Y para el creyente, hermanos, oremos a Él, porque Él fue la oración que Él enseñó. Guárdanos de caer en tentación. Hoy tendremos tentaciones, hermanos, y esta semana, y esa debe ser nuestra oración. Y recordemos, el que soporta la prueba, la lleva bien, avanza, madura y tendrá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te doy gracias nuevamente en esta mañana por tu santa palabra. Señor, ella es la verdad. Señor, ella es la autoridad máxima para nuestra vida. Y eres tú que a través de ella nos estás instruyendo. Señor, tú sabes cuántos de los que estamos aquí estamos atravesando esas pruebas, oh Señor, en nuestra vida. Guárdanos entonces, Señor, de caer en tentación y de pecar contra ti. Más bien concédenos, Señor, en cada tentación ver la salida y recordar, oh Padre, que nuestro Señor Jesucristo es el que está intercediendo por nosotros y Él nos dará la salida, oh Señor, y debemos confiar en esto. Pero ayúdanos como iglesia entonces a avanzar, Señor, a madurar y crecer en la fe, y que podamos nosotros atesorar, como dice tu palabra, esa promesa, que hay una corona, la vida eterna, nuestro Señor Jesucristo, que espera a todos los que por su gracia
y con su ayuda podemos atravesar las pruebas. Y también, Señor, actúa en el corazón de los que puedan estar aquí, pero que aún no tienen a Cristo. Ten misericordia y llévalos a Él. En su nombre oramos. Amén.